Bueno, vamos a partir. Yo hoy me preparé. ¿Ya? Yo hoy me preparé. Uy, a ver qué trajiste. Porque yo quiero, para los niños que están mirando en la casa, yo ¿Ya? le quiero decir que todo lo que le enseñaron en el colegio vale 70 hectáreas de callampa o más. Ya, Ya, ¿por me qué? preparo. Voy a marcar el tiro este momento como editar. ¿Ya? No, 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 no. La base de la población chilena Ajá. no es una mezcla de 50 y 50 entre mapuche y español. Eso es falso, es una mentira y es inexacto. Así como en el colegio ¿Ya? hice un mapa de colores. Ya. ¿Ya? Mira, ¿y tú lo coloreaste? Yo lo coloreé, como puede Ya. notarse. Te quedó Ya. bien. Un 7. Tiene un Un 7. 7. No. Entonces, bueno, esto es un mapa de Chile con, ¿por qué va con Argentina, con Bolivia, con Perú, a las zonas aledañas, digamos? Porque evidentemente antes de la llegada de los españoles, los indígenas no respetaban las fronteras políticas No, actuales. Muy vivían bien. nomás. No, es importante recalcar eso porque hay gente que habla de los tehuelches argentinos o de los incas peruanos. No, en serio. Y que los mapuches eran invasores chilenos. Ya, súper, ¿ah? No, ustedes tienen una La wea concepción revisionista, tremenda. No, y weón. está lleno, ¿ah? Está lleno de imbéciles. Pero bueno, eh, la zona que está acá en verde ¿Ya? es lo que a la llegada de los españoles era la zona de influencia mapuche, donde la gente tenía como primer idioma el mapuzungún o dialectos distintos del mapuzungún. Como se puede ver, esto llega más o menos a lo que hoy es la mitad sur de la región de Coquimbo hasta Palena, que creemos que existe. Asumiendo que existe Palena, ¿Ya? llegaba más o menos hasta el norte de Palena, ahí ¿Ya? incursiones, hacían incursiones. Recordemos que a la llegada de los españoles el imperio inca llegaba hasta el río Maule, entonces había una zona de los mapuches que estaba bajo el incanato, bajo el dominio inca, que los españoles consideraron que los incas los habían civilizado. ¿Y por qué es importante ese detalle? Porque esos son los denominados picunches, que la ¿Ya? historiografía posterior les puso picunches, que significa gente del norte en Mapuzungún. Ahora, ¿ellos se llamaban picunches a sí mismos? No, no. Entonces me acuerdo Eh, que en clase de historia había como una especie de mapa de que el che significaba gente y el prefijo era como un poco relacionado a la zona, huilliche, mapuche, picunche, como decís tú, pero me parece que todas eran como denominaciones posteriores. eso es todo un invento posterior. Es todo un invento posterior. Los únicos que tienen un origen que tú podrías considerar distinto porque son los pehuenches, Ya. porque ellos son un grupo que se mapuchizó siglos después y hoy día son parte del pueblo mapuche. Es que además incluso hay, puta, me voy a desviar del tema un poco quizás, pero es como para meter la Dale, cuchara si ya es nomás. costumbre. Esto, bueno, historia desviada, ya está el nombre, bueno, no oficial de esto. Sí. Pero, o sea, yo no soy, bueno, ningún experto en el tema del llamado así conflicto mapuche, que igual es un término muy de mierda para referirse a algo que no tiene tanto de conflicto como Sunday, de, bloody Sunday, claro, claro. como de, bueno, el pueblo chileno hacer como, ah, no hay un problema, y el otro es como, ya, pues, weón, pesquen, ¿no? Y, que sí, hay mucho de eso, de que incluso el término hablar de pueblo mapuche es inexacto. Porque hasta donde yo entiendo, ellos no se, no hay como una nación, no hay un rey mapuche, weón, no hay un presidente mapuche, tienen ciertos representantes, pero que también es uno como de los problemas de que, ¿cachai? Que cuando los tratan como de, no sé, me acuerdo cuando estaban haciendo el cambio, ¿cachai? Del Consejo de la Cultura, que ya era una weá muy de mierda, que fuera un consejo, ¿cachai? Como el Consejo de Vecinos, weón, de Palena, como decís tú. A Ministerio de Cultura iba a ser Ministerio de Cultura y los pueblos originarios. Pero el culazo que tenían era que no podía hablar de los pueblos originarios porque ellos no aceptaban, como que el término pueblo originario era netamente muy como chileno. Para ellos era como loco, nosotros somos comunidades autónomas, no tratéis de meternos a todos en el mismo saco, como pueblo originario. Como No, y que, porque decir pueblo originario es un problema porque es como, cuando dices pueblo originario, implícitamente estás diciendo que es originario de algo posterior.
pero muchos de ellos no Claro. sienten una continuidad con lo que vino después, entonces no. No, claro, esto como que toda la narrativa que hay en torno a los pueblos originarios es muy como chileno-céntrica. Y eso es como parte, yo Por siento, eso del muchos diálogo de prefieren el sordos que término hay. primeras naciones. Pero esa weá es tan yankee, weón, no me wey. Es un término inventado por los yankees que acá lo tradujeron para sentirse que todos viven en Nueva York. Es como, weón, no, eso sí que túbatelo. Porque First Nation, esa Pero es weá la que la vienen otra usando los opción, yankees hace décadas. ¿tú te acuerdas cuando en la U dije una vez en una clase aborígenes? Me referí como aborígenes a los pueblos, dije pueblos aborígenes, y me No, quedaron mira, mirando. ¿qué Me año quedaron fue eso? mirando, se rieron así como, oye, tiró un chiste de su humor negro. Y no, pues ¿Ya? aborigen significa aborigen, o sea que es del lugar. Pues que bueno, ahí tenía esa otra discusión que es la weá de cuál es el significado de una palabra. ¿Es lo que dice el diccionario o es lo que entiende es lo que entendimos el significado que me dispara ese significante a mí en la cabeza, que es otro culazo? Pero sí, es como, Sí, pero o sea, la palabra aborigen no es despectiva. claro. Pero un poco es que siento que se ha asimilado, porque aborigen, si me lo decís a mí, me evoca una cosa como, me evoca un término despectivo como hablar a alguien un poco bruto, ¿me cachai? Como el término bárbaro, que también fue creado por los griegos como manera despectiva, se refería como a estos brutos pueblos germánicos que como que weón, masticaban piedra. Eh, o sea, el tema de los mapuches, valga la redundancia, es todo un tema. Ellos asimismo sí se consideran un pueblo y siempre se consideraron un pueblo en el sentido de que ellos tenían la noción de que había un continuo que los ¿Ya? unía en cuanto a cultura, creencias, idioma, entre lo que hoy es la mitad sur de Coquimbo y el seno Reloncaví. O sea, ellos, pero nunca tuvieron un estado, nunca Claro, tuvieron una organización centralizada. Entonces, claro, por eso era tan difícil también negociar con ellos, porque no tenías ninguna cabeza, así como los incas. claro, Eh, por eso mismo yo siento que incluso el término pueblo mapuche es medio como que la palabra pueblo, como que para nosotros significa, para ellos es más una cosa como de continuidad de identidad. Pero para nosotros, no sé si yo digo el pueblo francés, me entendí Napoleón, el rey acá, la Revolución Francesa, me entendís como, me entendís un cierto gobierno centralizado, que no es el caso. es que eso es un concepto, bueno, nos podríamos meter en eso, es un concepto occidental. Yo creo que estamos Claro, mezclando pueblo con nación y estado, que sí, son cosas, las tres son claro, cosas distintas que a veces se interponen entre sí, pero claro, a lo problema que iba con semántico. esto, semántica, no, a lo que iba con esto es que la zona de lo que hoy es la zona central, abarcando obviamente Santiago, y que es donde se origina el grueso de la población chilena posterior, ¿Ya? eh, estaba habitada originalmente por este pueblo que en el fondo eran mapuches, eh, pero que eh, quedaron sometidos al dominio inca y adoptaron muchas costumbres incas. Alcanzaron a estar dominados unos 30 años. Ya, retomando, Dale. estos mapuches del norte que alcanzan a estar unos 30 años bajo el dominio inca y asumen muchas costumbres y tienen un intercambio cultural con ellos. Y también se mezclan en algunos casos. O sea, los incas trajeron a la zona norte y centro de Chile, trajeron lo que ellos llamaban los Mi'kmaq, los Mitimaes. Ah, eso más, me acuerdo ese término, sí. Y no fue en poca cantidad. De hecho, los collas actuales, acá en Chile, el pueblo colla, en Chile y Argentina significa una cosa que hace referencia a un pueblo que dice ser descendiente de estos mitimaes que llegaron concretamente en lo que hoy es la región de Atacama. Pero los incas trajeron a la zona centro y norte mucha gente que los traían para evangelizar, por así decir, para Ya. incaizar a las poblaciones dominadas,
y también como forma de castigo para algunas poblaciones rebeldes, entonces los tomaban y se los llevaban al otro extremo. Por ejemplo, se piensa que Limache significa Rimac Che en Mapungún. Eso sería gente del río Rímac. El río Rímac es el río de Lima. Sí. O sea, eso es porque ahí los incas llevaron indígenas de la zona que actualmente es Lima. Eh, Mira tú. entonces, ya cuando los españoles llegaron acá, ya había mestizaje cultural y físico. O sea, ya cuando ellos llegaron acá no había una etnia pura. Y te estoy hablando de la zona central, que es donde se generó la mayor parte del grueso de población chilena. Cuático, Eh, weón. a Santiago se descubrió hace poco, y esto no es varaditismo, no es Ya. verdad, esto es historia real. Santiago era una especie de capital provincial inca. ¿En serio? Sí, la actual plaza de armas de Santiago era una cancha, así pronunciada, que es de donde viene la palabra actual cancha, o sea, un lugar plano ceremonial, donde al Entonces lado estaban se juntaban las. a jugar a la pelota. No, mira, no sé si jugaban pádel, no, pero Squash, claro. es, eh, Squashanku jugaba. No, Sí. no, se juntaba, o sea, se juntaban con fines ceremoniales, pero al que voy es que había una Vitacura, por ejemplo. Vitacura era un cacique mapuche, pero que ejercía de señor del Imperio Inca. O sea, que dominaba la. Es curioso, que Vitacura tenga nombre indígena. Eso te iba a decir, ¿cuánta gente de esa comuna sabrá eso? ¿Cuántos votantes de No, rechazo en esa comuna tendrán claro que su comuna tiene nombre de cacique mapuche? no, ellos deben pensar que eso viene de Vitacure. Claro, del Claro, francés, claro, que un asesor de Luis XIV era Jacques Le Virtaqueur. me acuerdo tengo, gente de apellido Buenhumán, con ¿Ya? muy querida amiga Marisol Buenhumán, que le mando saludos si ve esto, pero gente de apellido Buenhumán que decía que en Inglaterra le decían Buenhuman. Es Parecía que Buenhuman. eso te iba a decir, bueno, voy a ir en una tangente drástica ahora, pero es muy loco eso de que tengáis, ¿cachai? No, quizás tú me puedes decir si es posterior la weá, pero ¿cómo que relación hay si quizás es una como que yo encuentro que no es casualidad que la terminación man para los apellidos se repita en el alemán, en el inglés y en el mapuche? ¿Qué es esa weá? Como, No, de ese tipo de cosas se agarraba Miguel Serrano para decir que los mapuches eran arios. ya. Eh, No, pero no, bueno, ya, no estoy hablando de ese evidentemente no nivel de, tiene sí, nada no, que ver. eso, no es ese nivel de estupidez, pero encuentro que es loco, como que será alguna weá de lengua que es más fácil, que evoca como buen padre, algo así. No, no, significan cosas totalmente. Man en inglés y en alemán es hombre. Sí, eh, y en Mapuzungún es. Ay, no lo tengo, te lo voy a buscar durante el desarrollo de este episodio, pero no tengo a mano lo que era. Eh, pero no significaba porque ponte tú, en inglés un poco, pero especialmente en alemán, muchos de los apellidos que tienen terminación man hacen referencia a oficios medievales. ¿Me cachai? Ponte sí, tú, Zimmerman, qué sé yo, como Bob Dylan, es carpintero. claro, Porque claro, Zimmer, el hombre de los zapatos. no, Zimmer significa, me parece que era como, No, no, carpintero, perdón. Schuster es zapatero. sí. Oye, de ahí está Schmidt, ¿cachai? Pero Zimmerman es uno que, no me acuerdo qué era Zimmer, pero tiene algo relativo como con mesa, ¿cachai? Algo así. ¿Me cachai? Viene de manque, que también hay un manque en alemán, Sí, pero pues. no, manque es cóndor. Cacha, weón. Pero qué loco que se repita, ¿cachai? Porque no sé, los irlandeses tienen esa weá del son. ¿Cachai? Sigurdsson es el hijo de Sigurd. Claro.
pero no, a lo que voy en otras, y en las culturas como asiáticas, no, hasta donde yo sé, no se repite eso. Pero es muy loco que tengáis casi unos equivalentes entre culturas tan distintas. Es que es el ser humano repite patrones. Claro, Mira, básicamente de donde somos esté. todos monos, pues, weón. Todos monos, mono y mona. De ser Eh, inclusivo, monos y monas. Mira, manque decíamos que significa cóndor, que viene de ¿Ya? manque. Perdón si lo. Tengo una amiga que se llama Gloria, que se llama Gloria, que acaba de ser mamá. Ella fue una amiga que conocí en Carahue y ella es hablante, pero así, su primera lengua es el mapungu. Entonces ella siempre me corregía la pronunciación, que mi pronunciación es terrible, es horrible, a pesar que nací aquí. Es muy mala. Eh, y Manquehue significa lugar de cóndores. Mira, Manquehue. no. Vamos a ver lo que significa Vitacura. Ya, pero yo creí que Manquehue significaba mall de mierda que tuvo su esplendor en los 90. Mira, yo te iba a decir que Vitacura no significa lugar de moles, pero Vitacura significa piedra grande. Ah, mira. Entonces, lo que hoy es Vitacura vivían los picapiedras Ah, versión. ya, ya, de la antigüedad. Yo creo que Ahí, significaba 20%. claro, mira, ya, volviendo al mapa, Ya, volvamos al mapa, sí, volvamos al centro, weón. ¿Qué es el acá, mar? ya, esto verde Ajá. es el espacio de influencia mapuche. Acá se ve como relativamente chico, pero son varios kilómetros. Acá en esto que está rostado, Ujú. están nuestros amigos los diaguitas. Diaguitas. Que, bueno, como se ve, estaban acá también en la Argentina, lo que son los valles calchaquíes. También son un conjunto de pueblos. No hubo un estado diaguita. Y a los diaguitas también se los conquistaron los incas. Los diaguitas son conocidos por que acá en Chile se le asocia con la zona del Valle del Elqui. Es decir, si me acuerdo bien de las clases de historia, los incas tenían mucho, trabajaron mucho como la greda, hicieron mucho cuenco, tenían una cosa muy como de. Hay un valor Los diaguitas, arqueológico asociado así a los dieguitas, hay un valor arqueológico súper rico asociado como a su trabajo de artesanía, si me acuerdo bien. exactamente, el jarro pato, todas esas cuestiones, Sí, todo eso. Y dato curioso, esto es dato curioso, así como uno asocia ciertos sonidos al mapuche, hay toda esa gente que tiene apellidos terminados en ay, que normalmente se asocian como, se escriben, perdón, con terminado en Y, así se transcribió. Estoy pensando en José Zulantay, el entrenador de fútbol. ¿ya? Estoy pensando en Catalina Olcay, la actriz. Albayay, Campillay, todos esos son apellidos diaguitas. Mira tú, weón, Y qué es locura. muy curioso porque los diaguitas fueron un pueblo que en su gran mayoría, tanto en Chile como en Argentina, contribuyó al mestizaje. Le pasó lo mismo que los picunches, se extinguieron no porque los exterminaran, sino que porque se mezclaron. Pero sobrevivieron apellidos como Zulantay, Campillay, Olcay, Albayay, y todo ese tipo, que son muy comunes, ¿dónde? En la zona de Atacama y el Elqui. Eso te iba a decir, si me acuerdo bien alguna vez haber escuchado que los dieguitas o estaban muy cerca de la extinción o quedaban así como un par, como que habían no sé si lo habían cazado o perseguido así como en la Patagonia, que tenían esos buen proyectos horribles que era como, caché, que les pagaban a los que, como a los ingleses que bajaban para allá como por orejas de patagones Un que patacón por traían. oreja. Sí, la chucha madre, No, los weón. diaguitas ocurrió lo mismo que los picunches, que fueron parte del grueso que constituyó el mestizaje. Entonces, a ver, por ejemplo, está el mito, aunque dicen que efectivamente fue cierto. Francisco de Aguirre, el conquistador, ¿Ya? eh, que Y fue. una calle en Vitacura, además, para mezclar. Acá, justamente, como estamos hablando de la historia del chileno, estamos tocando mucho. Vitacura, sí, pues, porque es la comuna más Sobre- representativa de lo que es Chile, sí. Mira, Francisco de Aguirre fue
refundador de la ciudad de La Serena, ¿ya? La zona ¿Ya? india. Y Francisco de Aguirre se le asignan, se le achacan más de 50 hijos. ¿What? 50. 50. Y Chucha. eso contando solamente a los hijos mestizos bastardos. ¿Qué hizo ese hombre? Es como el Gengis Khan americano. Y eso es que sí, muchos en esta zona de las Américas descendemos de Francisco de Aguirre, porque no es muy difícil descender de Francisco de Aguirre, dado que tuvo una descendencia muy prolífica. De hecho, y esto es muy curioso, lo de mi ascendencia a don Francisco de Aguirre me viene por los bolivianos, no por los chilenos. O sea, hasta allá llegó, porque ¿Ya? tuvo 50 hijos, que después salieron al mundo. Eh, bueno, y la mayoría de esos 50 hijos los tuvo con diaguitas. Mira tú, tenía cierto gusto ahí. Cierta preferencia. Entonces, los diaguitas también contribuyeron a nuestro acervo genético. No se sabe si los diaguitas llegaron desde Argentina o nosotros los mandamos a Argentina. No se sabe, a diferencia del tema de los mapuches, que hoy día hay un cierto consenso en que habitaron desde tiempos inmemoriales a ambos lados de la cordillera. Con los diaguitas no se sabe muy bien todavía de dónde migraron. Los diaguitas eran menos numerosos que los mapuches, pero tenían, o sea, se repartieron en encomienda, o sea que existían. Había cierto número de diaguitas para, esto suena horrible, pero para asignar, para repartir. Claro, para mandar a los lavaderos de oro. Sí. Exactamente. A hueón Al seco. norte de los diaguitas estaban los atacamas o atacameños, Claro. hoy día en lo que es la región de Antofagasta. Ellos pasaron a la soberanía chilena de Chiripa a partir de la Guerra del Pacífico. Claro. Pero algo de importancia habrán tenido para la historia colonial, ¿o no? Fue así como, bueno, ahora ustedes retroactivamente los incluimos como a la historia del país también. El tema con los atacamas es que siempre han sido poquitos. Siempre han sido poquitos porque viven en una zona que es tremendamente inhóspita. Quedaron repartidos entre Chile y Argentina a raíz de la Guerra del Pacífico. Cuando Bolivia pierde la puna de Atacama y pierde el litoral, ahí estaba el grueso de las comunidades atacameñas. Pero eso no quiere decir que no hayan contribuido. Hay muchas familias destacadas, distinguidas, ¿Ah? de San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta, que descienden de atacameños. Eh, todos estos pueblos bajo dominio inca, porque aquí tengo otro mapita. Ajá, ya. Esto es Sudamérica. Hola, soy Sudamérica. Conózcanla. Es muy bonita, está llena de gente feliz y bailarina. This is South America. South America, man. This is our backyard. Yeah, that's Lower Mexico, man. Lower Mexico. This is Mexico with Chile farm, Tango, Mexico, Yeah. marijuana, Mexico, Italian Mexico. No, that's... prostitute, Mexico, no, hooker, Mexico, no. Ya, oye, y esto rojo es lo que fue la máxima extensión del Imperio Inca a la llegada de los españoles. Bien Esto va grande la hueá, po. desde Pasto, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de un cachito acá de la Argentina, hasta el río Maule. O sea, esto era como el Imperio Romano. Sí, pues era como lo más cercano a un imperio romano que hubo en América. Así como la Pax Romana, acá estuvo la Pax Incaica. No, de verdad, porque esto era un estado centralizado que llegaba desde Talca hasta Pasto. O sea, y esto tenía una red de caminos. O sea, por acá iban los chasquis con sus llamitas, recorrían y mandaban cartas, o sea, no cartas porque no escribían, pero Eso te iba a decir, bueno, porque además es una locura pensar en el imperio incaico cuando tú se lo comparáis con el imperio romano, porque
todo esto, o sea, hay explicaciones históricas, pero la principal que se maneja es por una cosa, ¿cachai? Como de recursos y geografía. ¿Por qué los pueblos originarios americanos no desarrollaron tanta tecnología como los europeos? Porque básicamente América es el paraíso en cuanto a condiciones geográficas, a lo que te crece en las tierras, no tenían la necesidad. Los europeos desarrollaron toda esa mierda porque estaban, weón, en las tierras más áridas y peores para cultivar lo que sea sobre la faz de la tierra. Entonces Pero y estaban forzados. en la misma América se ve eso, porque en esta, por ejemplo, la Pampa Argentina y Uruguaya, que es una zona de clima templado, hiperfértil, que tiras un escupo y te sale un rosal, Claro. no tuvo pueblos que desarrollaran civilizaciones avanzadas. Brasil no tuvo ninguno. O sea, ¿dónde se desarrollan las grandes civilizaciones? En el altiplano. Claro, pero Donde es loco porque yo pienso, si es que hubieran tenido la tecnología para tener mejores comunicaciones, que fueron una de las principales razones de por qué el Imperio Romano empieza a caer, es porque si te atacaban en un extremo, te demoraba y Roma se demoraba 3 meses en saber. acá Entonces, pasó algo muy similar en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa cuando llegan cuando llega Pizarro. Bueno, pero eh, es un tema ya, muy largo, ya, así que ya, no nos vayamos muy en eso, long. sí, no, no abramos esa bolsa de gato, ¿ya? Pero es importante esa bolsa de gatos porque para graficar lo siguiente, desde antes de la llegada de los españoles, esto ya era una unidad política donde había comercio, donde había fornicación entre distintos grupos humanos, intercambio cultural. O sea, desde antes que Ya, llegaran los malvados españoles, acá ya estábamos mezclados. Esto es súper importante para que esos que dicen, esos chilenos mapochos, rutos, mapochinos, muy probablemente tú tienes sangre en común conmigo. Y muy probablemente yo tengo sangre en común con un colombiano, porque ya desde antes de los españoles esto ya estaba revuelto. claro. Sí, pues es muy inocente esa como cosa de, salvo que sea como primera generación de inmigrantes recién llegados a Chile. Y Obvio que siempre tenéis se un estaba. poquito, eres como un plato de buffet de identidades americanas, todos nosotros. Por mucho que yo tenga más de cierta weá de allá, tú cierta weá de acá, es como todos tenemos un poco compartido, pero al mismo tiempo Y todos ojo que tenemos un poco de antes de todo. los incas ya había estado Tiahuanaco, que tuvo una zona de influencia menor, pero que también fue un imperio centralizado y que dominó parte de lo que hoy es Chile. Entonces ahí ya se produce una mezcla. Y bueno, para ir resumiendo acá con la idea esta, Los bueno, mapitas. acá están los aymaras que los agarramos también de Chiripa por la guerra del Nos llegaron de Pacífico. bonus por ganar esa guerra. Ellos de repente ahora son chilenos con Chetumaire. Entonces, ¿pero usted qué está hablando, carajo? Yo no sé qué Pero igual, soy. loco, igual eso vamos a ir en otra weón tangente de esta weá. Pero esa weá dentro de todo, en las naciones que se metían en guerra constantemente, qué sé yo, en la frontera entre Alemania y Francia, la sección de la Alsacia y Lorena, esos weones cambiaron de nacionalidad una cantidad de veces, era Como como tres, cuatro veces. más, weón, si en la guerra franco-prusiana, en la guerra de los 100 años, los weones cambiaron tantas veces, era como tú podías tener tu abuelo, era misma familia, sin nunca salir de la misma casa. Tu abuelo podía haber nacido alemán, su hijo era francés y el nieto también era alemán. Y de ahí el Bueno, bisnieto francés. El Racing de Estrasburgo jugó la Bundesliga. O sea, que no se llamaba Bundesliga en ese tiempo, pero jugó en la liga alemana. Claro, los sectores fronterizos siempre han sido un poco como que van y vienen. En la era anterior a como que ya ahora ya no nos invadimos, solo peleamos por Twitter. Bajo los mapuches están los tehuelches, eh, los chonos, los yaganes, ya todos esos pueblos contribuyeron evidentemente en mucho menor grado porque esas zonas se incorporaron recién, primero porque eran poquitos, segundo porque eran nómades, tercero porque también se incorporaron mucho después a la soberanía nacional. Pero acá hay un tema interesante, siguiendo con las curiosidades que hacen que este programa tenga algún sentido. Eh, esto café acá, ¿Ya? lo que son las provincias hoy argentinas de Mendoza y San Juan. Son los huarpes. Ah, yo te voy a decir si es que eran los indios Macri.
Los Macris. Sí, No, los Macris. son los Huarpes. ¿Por qué Ya. o Allentiac? Los Huarpes son un pueblo cuyano, del Cuyo, netamente mendocino, sanjuanino. También eran nómades. Y los Huarpes contribuyeron también de una forma importante a la formación del mestizo chileno. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero porque Cuyo hasta 1776 era parte de Chile. Eh, Esas son las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Era parte de Chile. Segundo, porque con los huarpes se cometió una verdadera atrocidad, que fue que los españoles, como en Cuyo no hubo hasta fines de la colonia, ya a fines de la colonia, grandes explotaciones agrícolas, cosa que sí había aquí de este lado de la cordillera por un tema climático, eh, y los indígenas acá se estaban acabando progresivamente, los españoles tomaron en masa los huarpes y los trajeron para acá, concretamente en la zona de Santiago. Hacerle su trabajo sucio. Exactamente. Entonces, muchos chilenos llevan, aunque sea un poco de ADN huarpe en su composición genética, Mira tú, y eso no no es lo había raro. escuchado. Dime una weá, tú que sabías estas cosas, ¿cómo es que nunca había una especie de demanda unificada americana de reparaciones a España como por bueno, los cientos de años de abusos que nos sometieron? Y hubo una polémica hace poco, de hecho, donde creo que fue López Obrador, que siempre tiene salidas muy ocurrentes. Ese, sí. eh, López Obrador está con coronavirus, ojalá no se mejore. Ah, mira. López Obrador le reclamó a España, le dijo algo así como que ustedes deberían reparar a nuestros pueblos por todo lo que se robaron, el típico discurso de la leyenda negra. Bueno, claro, está el tema de que López Obrador es nieto de un asturiano, pero mejor obviémoslo. Eh, Y ahí está el tema. Los españoles se la sacan y tienen, para mi gusto, tienen bastante razón, que muchos de los descendientes de los... o sea, el robo lo dirigió la corona, que nunca salió de Madrid, ya. ya, eso es verdad. Pero los ejecutores, los que hicieron el trabajo sucio, estaban acá. Entonces los descendientes de esos ejecutores se quedaron aquí, son sus hijos, nietos, bisnietos, Ah, son las familias que después dirigieron la república, fue la razón por la que se independizaron esas repúblicas, porque ellos querían tener todo el poder. ya te entiendo la narrativa. Es como no fuimos nosotros, fueron nuestros nietos que nacieron allá, entonces son de ustedes. O sea, la narrativa es más como, sí, los explotamos, los invadimos, les robamos, pero los que terminaron usufructuando del tema al final fueron ustedes mismos. O sea, vayan a quejarse con sus dirigentes, no con nosotros, Ya. porque nosotros ya pagamos, o sea, tuvimos 20 guerras de independencia con ustedes, las perdimos todas, o sea, ya pagamos en hombre, pagamos en plata, pagamos en... si quieren justicia, vayan con los descendientes de Francisco de Aguirre, de Francisco Pizarro, Claro. de Hernán Cortés y reclámenle a ellos. Que lo que igual si lo pensáis, qué malos militares eran los españoles de esa época, que todas las naciones americanas se les independizaron. ¿Me cacháis? No mantuvieron Todas. ni una. El mi... Y no, sabes que era un estigma, porque después cuando muchos de ellos volvieron a España, algunos lograron sobrevivir, y acuérdate que muchos también eran criollos, Sí. eran Nació acá, criollos fuera claro. del rey, algunos nunca habían estado en España, y les decían los ayacuchos, por la batalla de Ayacucho, que les ganó Bolívar, y que fue la Mira. batalla que finalizó la independencia de Sudamérica. Ah, ya, y quedan como marcados, pero es que está bien, pero es que es raro, porque si lo pensáis, que cachai que es el mismo, o sea, hay un par de cientos de años de diferencia, pero es el mismo, es la misma nación que en un momento llegó, cachai, y como que aplastó a los pueblos, militarmente, a los pueblos, cachai, originarios americanos, y de ahí cuando esos mismos, cachai, cuando las naciones posteriores que nacieron de eso, que podría ser el caso que eran menos poderosas que un imperio inca unificado,
se les rebelaron, los buenos perdieron. Es como, loco, ¿dónde quedó tu potencia militar con la que conquistaste todo el continente? Y estos Bueno, weón, hay un montón de razones de por qué pudo ser, pero pero me pasa, cachai, es como, ¿qué pasa entre pasó? otras cosas. Es que pasa entre otras cosas, primero porque te tocó enfrentar una guerra simultánea desde México hasta Concepción, Claro, ya era complejo. Y lo otro también es que muchos, como comentamos la otra vez en el programa de Bolívar, Bolívar, eh, muchos de los militares de la independencia hispanoamericana fueron formados por los mismos españoles, o sea, y combatieron por claro. España. O sea, eso, tenéis mejor formación y yo creo que la weá que nunca podéis dejar de lado, que al final la conquista española, conquista, que eso también término es más eurocentrista que nada, de América originalmente, tuvieran ese como, bueno, o sea, es horrible decirle cuevazo, pero desde un punto de vista militar para ellos un cuevazo, de que llegaron con sus gripes o enfermedades como de weón de europeos que viven con los chanchos, se las pegaron y... ¿Tú caché que esa weá numéricamente se le considera el mayor genocidio de la historia de la humanidad? El causado por Ahí los... hay un debate si considerarlo genocidio. Yo creo que hubo genocidio, Yo creo pero el tema es totalmente. que muchos te dicen, es que mira, no fue genocidio en el sentido de que no fue planificado. O sea, Claro, la guerra, la conquista, la lucha militar, la anexión fue planificada, pero no fue planificado contagiarlos de viruela y que se empezaran a morir, claro. que tampoco le convenía a los españoles. Por eso tuvieron que traer esclavos negros, que eran Pero muchísimo más caros. también es esa weá como de, ups, me estaba caminando de espalda y rompí toda la losa, no es mi culpa. También como que weón, se la sacan fácil. Porque claro, es un poco que casi podéis hacer como, así se ve un genocidio cuando lo llevan a cabo los españoles. Ocurre como por casualidad. Cuando lo llevan a cabo los alemanes es eficiente como un relojito. Weón. Y es horror, ¿Verdad que pero weón, es un número bastante menor que los puta, miles de millones de indígenas que, weón, se terminaron muriendo por las enfermedades en América. Puta que estoy indigenista hoy, weón. sí, hoy estás Sí, profundamente de la leyenda negra. la cagó, sacando el Hablando de orgullo nacional. España, ese otro mapa, Ah, yo creí que era un dibujo que eh, hiciste ya. Pero eso no es como las partes de una no, vaca, cuando le van a cortar para como para... explicar Ah, ahí lo vi algo, mejor, ¿ya? un toro, no, Eso es es decir, España y Portugal. Eh, Cuando en nuestra historiografía se habla de los españoles, se habla de los españoles casi como que fuera una raza pura del Valhalla. No, ¿ya? España y Portugal, la península ibérica, que es un puente natural entre África y Europa, eh, ya era una especie de, en cuanto a mestizaje, digamos, mini América previa, protoamérica. ¿En qué sentido? Que los españoles ya son un pueblo mestizo y los portugueses ya son un pueblo mestizo. Tienes que pensar que el español, la base de la composición étnica de los españoles que llegaron acá y de los españoles actuales eran los pueblos aborígenes de la península ibérica, se piensa que los íberos podrían haber sido descendientes de esos pueblos y los vascos, los pueblos pre-indoeuropeos, que se llaman. Claro, Después ocurren las invasiones indoeuropeas que se producen en toda Europa. Y ahí llegan a España los celtas. En España hubo celtas que fueron particularmente numerosos en la zona de lo que hoy es Galicia y Asturias. Eh, en la zona mediterránea, o sea, ya, tenemos acá los vascos, los celtas, acá en el centro se produce un mestizaje súper intenso y se habla de los celtíberos, porque eran mezcla de celtas con aborígenes íberos, o sea, indoeuropeos con pre-indoeuropeos. Acá en lo que hoy es Andalucía estaban los tartésicos, que no se sabe hasta el día de hoy si eran aborígenes de acá o si también llegaron con las invasiones. Y en toda esta zona de la costa mediterránea empiezan a haber factorías de fenicios y de griegos, que cacha nunca la llegaron mezcla, en pues, gran weón. número. O sea, que los fenicios eran principalmente un pueblo medio seminómade que se movía entre los mares. Era como que hace una especie de Eran piratas de la época. comerciantes, Comerciantes marítimos, sí. Entonces, como que un eran poco. comerciantes marítimos, un Sí. pueblo semita. Eh,
No llegaron en gran número, no invadieron, no colonizaron, porque lo que hacían era instalar factorías, pero hubo una influencia cultural, hubo contacto, ya. Y después los cartagineses, que eran fenicios del norte de África, y esto ya termina cuando llegan los romanos. Los romanos configuran lo que es la identidad, o sea, ellos le ponen Hispania a España, o sea, eh, sientan las bases de toda la cultura posterior, incluyendo el idioma que hablamos, y aportan genéticamente. Lo que dicen los genetistas hoy día es que hubo un mestizaje con los colonizadores romanos, pero no fue tan numeroso como se pensaba. O sea, fue más que nada una colonización cultural, Ya te cacho. pero hubo mezcla. O sea, hubo colonos romanos en España. España fue colonizada. Y fue colonizada a tal nivel que después hubo emperadores romanos que nacieron en España. Ya te cacho por dónde va, entonces como que tampoco puede, no es que haya llegado, claro, la raza pura, así como el ideal hitleriano, como de, weón, de la raza pura a España. Digo, bla, a América. Entonces ya llegaste a un No, territorio donde había muchos pueblos muy mezclados, te llegaron unos conquistadores que ya eran muy mezclados en sí mismos. Entonces como que, weón, no tenéis cómo, somos un snack mix, weón, de la humanidad nosotros. absolutamente. Y después fueron las invasiones bárbaras que a España llegaron los visigodos, los vándalos, los alanos y los suevos. O sea, ya ahí hubo un componente germánico, que dicen que habrían sido entre 10.000 y 20.000 personas. Pero Que igual esos pueblos también podéis, perdona que te interrumpí, pero no, también, dale, dale. también podéis hacer el paralelo de que eran similares a los pueblos indígenas americanos, en que eran todos pueblos emparentados, pero con ciertas diferencias como culturales y quizás un poco fenotípicas. Exactamente. O sea, los celtas, los romanos y los germanos eran todos pueblos indoeuropeos. Sí, pues. Los que no eran indoeuropeos eran los indígenas de la península ibérica, que con el tiempo se fueron mezclando con toda esta gente. O sea, en España hubo una mezcla intensa entre, siempre con una base aborigen, pero que se fueron agregando. Y ya en el año 711 ocurre el gran hecho histórico, religioso, político, que es la invasión musulmana. De acá abajo, desde el estrecho de Gibraltar, entran los musulmanes, y siempre se habla de la invasión de los árabes. Y sí, en España se instalaron árabes, y se instalaron algunos incluso árabes de cierto linaje, onda descendientes de Mahoma, pero la mayoría de los moros no eran árabes, eran bereberes. Sí, porque también árabes es de estos términos modernos, que también, que es muy esa hueá cuando habla como de los chinos, una nación weón, de billones de personas en un territorio enorme, y es como, no, los chinos nomás, son todos lo Claro, mismo, que obvio que tienen weón, dimensiones y diferencias tremendas entre ellos. estos bereberes se instalaron en España y llegaron casi, o sea, llegaron hasta acá al norte, llegaron a Galicia. Lo único que prácticamente no alcanzaron fue un cachito de Asturias, Cantabria y el País Vasco. El resto lo dominaron todo durante algún tiempo. Donde más dominaron fue al sur de Andalucía, en la provincia de Granada. Y esta gente ocurrió un poco lo mismo que con los romanos. Se pensaba inicialmente que había habido un gran contingente de invasores, y después con el tiempo se demostró que no fue tan así, que fue más que nada una aculturación. O sea, hubo muchas familias que se convirtieron al Islam para no pagar la jizya, el impuesto a los no creyentes, y para integrarse a la sociedad, y adoptaron el árabe y se fueron arabizando, así como lo habían hecho los propios bereberes siglos antes, que también habían sido invadidos. Claro, y también ahí hay que hacer una salvedad, que esto no estoy muy claro en los años, pero por esa época como que uno tiene que hacer la diferencia porque hoy en día hay toda una especie de discurso muy eurocéntrico también,
y muy sustentado, ¿cachai? En el ISIS, como en lo peor de la cultura de Medio Oriente, como de que un poco ellos se quedaron en el pasado y de que Europa es como el futuro. Pero en la época todo lo que era como la cultura musulmana eran los más avanzados culturalmente, eran los que eran más higiénicos, los que tenían más avances astronómicos de letras, números, y un poco los europeos eran unas bestias. Incluso hay mucho de esto que cuando se dan las cruzadas, que me parece que son más o menos misma época, ¿o no? Sí, en la misma época, mientras España Las, tenía el claro, dominio. las cruzadas dejando de lado el contingente militar, todo el tema de las guerras, cada vez que estos grupos, ¿cachai? De cristianos mezclados entre franceses, alemanes y lo que queráis, partían de las cruzadas, volvían con como novedades y adelantos culturales, porque claro, lo que árabes, moros, como los queráis llamar de la época, eran muchísimo avanzados, eran como para un análisis actual, eran muchísimo más civilizados y modernos que lo que eran los europeos en esa época, que todavía se están como pegando con palos en la cabeza. Y Entonces, especialmente cuando se daba en Al-Ándalus, que fue como ellos denominaron a la península ibérica, hubo épocas de esplendor que coincidían generalmente con gobiernos musulmanes más tolerantes. O sea, hubo épocas también digamos, de medias ISIS, claro. eh, pero es interesante pensar eso porque ¿por qué se producen regresiones fanático-religiosas en España? Es porque quiere decir que hubo un periodo de relajamiento previo. Y claro, hubo épocas en Al-Ándalus que fueron, o sea, se sabe que en la corte de Córdoba había vino, es un hecho. Se Mira, sabe que los árabes en España practicaron la vinicultura y todo eso el Islam lo prohíbe, sí, pero pues, ocurrió. O sea, porque es muy no les loco, porque importaba mucho. sí, pues en cierto sentido, como que el Islam en el siglo XX es un muy mal representante del Islam en general, porque un poco es una cosa como que todos los gobiernos, los ayatolás en Irán, todos esos, son básicamente como absolutistas justificados en el Islam, pero son absolutistas de todas maneras, entonces no son el mejor representante de esa cultura y un poco como que Occidente se ha explotado ese discurso como para decir estos son los malos, especialmente Estados Unidos después de la hueá del 9/11, como estos son malos, estos son terribles, pero durante cientos de años en el pasado ellos eran los que tiraban para adelante, ellos eran el progreso. Sí, pues, o sea, y mira, se dio también, si bien no llegaron a un número tan grande como se pensó inicialmente, pero hubo un mestizaje. O sea, en España hay genes bereberes, mucho, judíos y árabes, eso es un hecho. Y esos genes pasaron a América, y pasaron a América convertidos al catolicismo durante la colonia. Al punto de que, por ejemplo, la, eh, la viuda del rey Rodrigo, que es el último rey visigodo legítimo, que es el que pierde la guerra y contra los musulmanes invasores, eh, tiene un hijo con el invasor, Mira, con, creo que fue con, claro, creo que fue con Musa ibn Nusayf. O sea, mestizaje hubo, al punto que la viuda del rey depuesto termina integrada a la Casa Real invasora. O sea, nunca le hicieron mucho asco al tema. claro. Y Claro, y hubo al matrimonios final, mixtos, eso siempre ocurrió. sí, pues y eso podéis hacer incluso llevarlo a la web totalmente como actual, de que a la gente le parece muy, como hasta cierto punto, pero muchísimo atractivo lo que es distinto a ellos. Entonces, como que ya, por Sí, un lado tenéis la guerra, las invasiones, pero especialmente la mentalidad masculina testosterónica, veis estas mujeres totalmente distintas a lo que tú conocías, era como, eso quiero, no esta buena que vive al lado. Entonces era como inevitable que el mestizaje como que siempre va a ser inevitable en la humanidad. o sea, mira, Abderramán, que fue uno de los grandes gobernantes de la España musulmana, Ajá, creo que fue Abderramán, Abderramán III. Abderramán se pintaba las barbas ya, con betún para ya, que le quedara negra, porque no quería que se vieran sus cabellos pelirrojos. ¿Por qué? Porque la mamá de Abderramán era vasca.
Mira, Entonces, siempre hubo. Está lleno, desde antes de la llegada de los musulmanes, está lleno la legislación de la España visigoda, está llena de leyes en distintos códigos visigodos que prohíben el matrimonio entre cristianos y judíos. ¿Qué significa eso? Que había matrimonios mixtos, o sea, que la gente claro, follaba sin importar la religión, porque tú no haces una ley eso te iba a decir. reiteradas veces para algo que no existe o que se está cumpliendo. Eso te iba a decir, no, si es una ley para algo que se te ocurrió que ojalá no ocurra. Las leyes Exacto. siempre están detrás de las acciones, son como la Que RAE en van ese detrás. sentido. ¿A qué vamos con toda esta majamama? Es que los conquistadores que llegaron en los barcos de acá, que en un comienzo además tampoco eran la mejor gente, en un comienzo, No. ya eran gente mestiza. Acá llegaron, acá llegó gente, como ellos mismos le decían, de sangre sucia, porque no eran cristianos viejos, o sea, no eran familias que se podían remontar a Don Pelayo, sino que Ya. eran bastardos, hijos de sí, no reconocidos, que tenían sangre mora, tenían sangre judía, tenían sangre gitana. Eso llegó. Y acá a su vez se mezclaron con los... Eh, ¿Y esto por qué hablar tanto de España si estamos hablando del origen de los chilenos? Eh, Chile fue, y esto se menciona, por ejemplo, en libros de historia argentina, Chile fue un foco de irradiación de conquista en Sudamérica. Eh, Chile fue un foco de expediciones que salieron hacia lo que hoy es Cuyo, hacia lo que es el centro de Argentina, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, ya. Todas esas provincias fueron colonizadas inicialmente por contingentes que vinieron desde Chile. Eh, Pero es que me calza igual, independiente de cuál haya sido la razón histórica, porque Perú y Argentina eran estos virreinatos, como que si tú llegabas para allá ya era una cosa esplendorosa, había plata, tenías razones para quedarte. Chile era esta especie de granero a medio morir saltando en el que nadie se quería quedar, entonces como que llegaba y al rato era como así que esta weá no me gusta. Como que eso de que la... No, pero te hablo del comienzo, cuando todo era más o Ah, menos ya. igual, salvo Perú, que como era un imperio previo ya era grandioso, pero no, te hablo cuando no existía Argentina, no había ciudades fundadas. Las primeras ciudades fundadas en lo que hoy es Argentina se fundaron con gente que venía desde Chile, con conquistadores que venían de Santiago. Pero igual está el Santiago del punto... Estero se llama así Dale, por dale. Santiago de Chile. Pero igual está el punto que me acuerdo que en la historia cuando llega Diego Almagro a Chile, como que logra cruzar y era un poco como, bueno, en este territorio no hay nada, hay un pueblo indígena terrible duro, al que no le estamos ganando la guerra fácil. Fue como, bueno, yo me voy de esta wea, no vale la pena quedarse acá. Por eso De nunca hecho, no fuimos se quedó. virreinatos ni nada. Sí, pues fue como, bueno, este lugar no vale la pena. Los españoles, pero los españoles que vinieron en las expediciones posteriores, la de Pedro Valdivia, eh, encontraron algo que acá, a diferencia de Argentina y a diferencia de otros lados, eh, aquí encontraron justamente una densidad poblacional de naturales muy alta, similar a la que había en Bolivia y Perú, en la parte altiplánica, en la parte... Entonces encontraron que aquí había mucha gente. ¿Por qué eso es bueno? Porque quiere decir que acá hay condiciones para la vida. O sea, Buen para la punto. concepción de ellos eran salvajes, todo lo que tú quieras, pero había mucha gente. Eso quiere decir que había recursos. ¿Y cuál era el tema? Que aquí había buenas condiciones para la agricultura. Claro, Entonces, no, pero ya cacho pa' dónde va. Había muy buenas condiciones para la agricultura, como que podía fundar una nación acá, pero no había gloria acá, po, weón, porque no, 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 no había nada, nada. oro, no había oro y tenían que reconocer que este pueblo indígena que vive acá le estaba pateando la raja en la guerra. Entonces, como que mejor me voy para otro lado. Y sí, hubo migraciones posteriores durante la colonia hacia Argentina, que fundaron varias ciudades. eh, y el tema de la guerra de Arauco, eso también fue vital para nuestra composición étnica, porque hizo que, a diferencia de otros lugares de América donde hubo una gran oleada inicial de
conquistadores que llegaron y se quedaron y fundaron linajes, acá en Chile hubo una constante provisión de hombres españoles durante 3 siglos, porque aquí existía fija, asentada, una legión para combatir a los mapuches. Y esto fue particularmente intenso en la zona del Biobío. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en mi caso, la familia Brito llegó a Chile, eran de origen portugués, llegaron a Chile a la zona de Quillota, y de Quillota se fueron a Rere, que Rere hoy día es un pueblito colonial, pero Rere en su minuto era frontera y era sede de corregimiento. Y llegaron a Rere a fines del 1600, comienzos de 1700. Si tú miras esa época, en esa zona que es Rere, Yumbel, llegaron muchos hombres españoles y algunos portugueses, europeos. Llegaron muchos porque llegaban con el ejército imperial, al más puro estilo de la Guerra de las Galaxias, a enfrentarse a los mapuches en la A los frontera que era rebeldes. el Biobío. Luke Skywalker, man. Esta sería como la base de la población mestiza chilena. No hemos tocado las inmigraciones ya de la época de la República, que fueron las más grandes, los alemanes en la zona del lago Claro. y la Araucanía. Pero eso yo siento que es un tema Osorno, en sí mismo, como la sí. emigración Los italianos alemana. también acá en la Araucanía. Los italianos, suizos y franceses aquí en la Capitán zona de la Araucanía. Pastene. Capitán Pastene, que fueron italianos de la zona de Emilia-Romagna, que los instalaron acá. Ellos esperaban venir a algo así como las Pampas Argentinas, porque esa era la imagen que ellos tenían, y los instalaron acá en plena zona mapuche, cuando esto recién estaba incorporado. Hay una migración curiosa que no vamos a alcanzar a ¿Ya? tocarla mucho, pero mencionarla porque es curiosa, que fue acá en la Araucanía. Acá se trajeron Boers. ¿What? ¿En serio? Los Boers, que son los holandeses calvinistas de Sudáfrica. Eso te iba a decir, sí, pues son los de... Como los que Yo después se tengo vuelven una los amiga, africanos. yo tengo una amiga muy querida, que ella ve todo lo que hago, entonces sé que ella va a estar viendo de apellido Boll. Eh, Ella desciende de afrikaners, y no fueron poquitos, ¿ah? No es que trajeron 10 afrikaners, trajeron una buena cantidad aquí en la zona de la Araucanía y se quedaron. Y de hecho aquí hay un consulado de Holanda. Qué locura, weón. Eso sí que no lo sabía. Bueno, pero yo creo que vamos a tener que meternos otro día en eso, así como, weón, la inmigración europea al sur de Chile, una wea así. Ahí le invento un nombre más corto, pero Sí. Y para ir terminando, dejar sí. en claro una cosa también que ha sido polémica en los últimos días por el tema de la constituyente, el tema de los afrodescendientes. Porque hay un ¿Ya? grupo en Arica que con justa razón exigía un cupo reservado en la Convención Constitucional a la par del resto de pueblos, porque si bien ellos no son evidentemente indígenas, sí son un pueblo tribal, que eso está reconocido por el convenio de la OIT. ¿Qué pasa con esta gente? Ellos descienden de los esclavos negros del Valle de Azapa y de Arica en la época en que eso era virreinato del Perú. ¿Ya? Esta gente desciende efectivamente de esclavos negros, es verdad, y han logrado mantener su herencia cultural a través de los siglos, incluso cuando fueron perseguidos por el Estado chileno. Pero esa gente fue perseguida, se discriminó institucionalmente. Pero también hubo negros en el Chile colonial. Y no es que fueron, porque siempre está el mito de que, de hecho, una vez lo dijo Ricardo Lago, quedó como un brutal ignorante, Ah, que ya. acá el típico mito pelotudo de que acá los negros se morían de frío, literalmente. O sea, yo no sé si esta gente, evidentemente esta gente no ha estado en Johannesburgo en julio. Pues yo No, tampoco, no. la verdad, pero bueno. No, pero no es tropical. O sea, en África No. hay lugares donde hace mucho frío. Sí, pues Sudáfrica Eh, estará a qué altura en cuanto a meridiano. Johannesburgo está a la altura de Copiapó, pero está a 1700 metros de altura. En invierno hace frío igual. Claro.
cuando fue el Mundial, o sea, que le pregunten a la gente que fue al Mundial a cubrir el Mundial de 2010, se cagaban de frío. Eh, no sé, bueno, no habría negros en Canadá, no habría negro en Toronto. Ya, pero aquí hubo negros. El tema es que como lo conversamos el otro día, los negros acá fueron menos por un tema económico, un tema de cómo era la economía acá, que no había plantaciones extensivas de caña o de tabaco, Muy frío decirlo así, pero no era rentable. No, pues no era rentable Claro. traer. Esto va en línea con lo que te decía, que aquí siempre hubo una densidad alta de naturales, y esa densidad alta de naturales mezclados con los españoles generó una masa mestiza grande. Eh, no era tan necesario traer más gente. Para que te hagas una idea, al momento de la independencia, Chile tenía más población que Argentina. Creo que lo ¿En serio? duplicaba. Sí, lo duplicaba. Y Qué Chile, locura, estamos hablando weón. que Chile era de Copiapó a Concepción. Ese pedazo tenía más población que toda Argentina. ¿Qué pasó, weón? Entonces. Aquí siempre fue una zona densamente poblada. Entonces no había necesidad de traer tanto africano, pero llegaron. Está plenamente documentado. Valparaíso era un puerto habilitado para la trata de esclavos. Talcahuano también fue un puerto habilitado para la trata de esclavos. O sea, aquí hubo trata de negros. Eh, la zona donde hoy día está la estación Mapocho, que es y Recoleta, en la colonia se conocía como La Chimba, era una zona donde vivían indígenas, mestizos y negros. Eh, y hay registros de esclavos negros en el Valle de la Concagua, en las plantaciones cerca de Santiago, o sea, hubo una población negra. El tema es que la mayoría terminó mezclada con la población mestiza, al punto que la mayoría de los análisis genéticos que se han hecho, estudios genéticos científicos, dicen que el chileno promedio tiene un 3% de genes del África subsahariana. Eh, Mira tú, no es poco. O sea, mira, ese 3% es. el promedio. Pero eso te dice que, ¿cachai? Cuando salen estas noticias como de que, weón, tal estrellita, tarado mental de Hollywood se hizo como el examen de Ah, ADN y se se hacen cuenta como, test y toda esa sí, y mierda. te dicen como, soy parte portugués, y le sale como 1%, de lo cual ya se consideran así como súper exótico. Puta, Claro, no, y se ponen a aprender portugués y sí, obvio, por un hacen mes. parte en el infiltrado. Claro, llegan a la mitad del Duolingo en portugués y de ahí, oh no, this is too hard, it's too hard, y la wea. God Fuckers. bless America. No, God pero bless y America. ese es el promedio, porque en Arica, por razones obvias, pero también en Tarapacá y Antofagasta es el triple. O sea, el promedio en esas regiones es un 9% de ascendencia africana subsahariana. O sea, y bueno, y en el mínimo está Aysén, que era el 0 punto algo. Ya. Pero a lo que voy es que en Chile también hay sangre negra corriendo por nuestras venas y finalmente somos latinos, si eso es, somos latinos. Hasta ese término yo siempre lo he encontrado muy raro, como, weón, ¿por qué nos llamamos latinos los de América? Si el latín era el idioma de Roma, también yo lo he encontrado medio rebuscado. Lo que te enseñan en el colegio es que eso es porque las lenguas latinas, entonces latinos somos los brasileros y los hispanoamericanos, claro, los hispanoamericanos, pero entonces inmediatamente te surge una pregunta, ya, y entonces, ¿qué pasa con la gente de Quebec? La Sí, cagó. po, son latinos también entonces, pero no me podéis decir que un loco de Montreal es latino, weón, ¿cachai? Es un tema más cultural. No, no te Asimismo, no me calza. podéis decir no me podéis decir que los jugadores de Trinidad y Tobago no son latinos, a pesar que hablan inglés, pero son latinos, pues, weón. Eh, ahora, una polémica estúpida, Ya, pero polémica al fin y al cabo en Estados Unidos, porque el diario, no me acuerdo cuál, si el New York Times o el Washington Post hizo como un ranking con los ejecutivos más prominentes de la década de no sé qué chucha, ya, y te ponían, claro, que pertenecieran a minorías étnicas, ya. y te ponían
la minoría a la que pertenecía. Te clasificaban, cosa un poco fea, pero Ya. los gringos son muy de eso y lo encuentran normal. Allá como que no se discute mucho. Sí. Y hubo una polémica que la cubrió el diario El País de España porque metieron ahí a un empresario vasco, residente en Estados Unidos, creo que en Ohio. En Ohio hay una comunidad vasca muy importante. Y lo metieron no solo lo metieron, que en teoría ya es cuestionable si un español en Estados Unidos califica como minoría étnica, porque técnicamente es europeo, Es un es blanco, blanco. técnicamente, sí. Pero ahí surgió el tema, que además de incluirlo, lo tipificaron como latino. Y Ya eso los ves que españoles van. cayó como patada en la guata. Porque los españoles también tienen su racismo. Decían como, oye, me estás poniendo a este vasco, porque ni siquiera es un canario o un andaluz, me estás poniendo a este vasco al mismo nivel que los panchitos de agua. Bueno, de Entonces, mierda. no, y surgió toda la polémica y eso también recordó un momento épico. Tú sabes que el gran maestro Charlie Sheen, en realidad se llama Esteves se Carlos llama. Irving Esteves. Sí, po. Es hijo de Martin Sheen, que es a su vez hijo de español, de un gallego y de una irlandesa. Sí, Martin pues sí, Sheen habla un poquito de español. toda esa Eh, familia, de hecho, el único que mantuvo el nombre original, ¿te acordáis en el Club de los Cinco? El que es como el rucio, el que Emilio hace Esteves, Emilio Esteves. Y lo más loco es que es el con menos pinta como de de, español. sí, de la familia. Es rara esa Bueno, familia, también son son locos. del norte, son de la zona celta de España, tampoco son andaluz, Ah, ya. pero Charlie Sheen igual tiene su, o sea, tú lo veís y pasa por latino, pero Sí, bueno, más bien. el tema es que en una entrevista que dio además a Telemundo, o sea, no me acuerdo si a Telemundo o a Univisión. Primero la entrevistadora le empezó a hablar en español y él como que jugando un poco, y decía como, sí, perfecto, pero Charlie Sheen no habla un carajo de español, entonces Ya. terminaron haciendo en inglés. Y le preguntaron, la entrevistadora le preguntaba qué tan conectado se sentía él con sus raíces latinas. Y él decía finalmente, mira, mi nombre es Carlos Irving Esteves, no me lo he cambiado, no me lo voy a cambiar, pero honestamente no me siento latino porque no soy latino. Y él dijo una frase que, I am a white man in America. Yo soy un hombre blanco en Estados Unidos. Y eso también cayó como patada en la guata porque mucha gente lo interpretó como que, oh, está renegando de su origen latino. Claro. Hubo gente que contestó, miren, primero, el hombre este es Esteves en un 25%. O sea, el weón es un cuarto del origen étnico este que ustedes le quieren dar. Y se le nota por un tema de apellidos, pero bien ese apellido podría ir cuarto y nadie sabría. O sea, ya. Y segundo, el Esteves le viene por su abuelo gallego. O sea, no es que el weón no es que tiene una abuelita peruana, ¿me entiendes? No es Claro. que tiene una abuelita de la sierra colombiana y que él está renegando. El weón es blanco, técnicamente es blanco. Pero es que bueno, igual bueno, es otro tema, pero los gringos tienen una obsesión casi filonazi con lo de las purezas y las etnias, y que lo disfrazan de esta weá como de buscar siempre la inclusión, como que toda su mierda de la inclusión y el woke y todos iguales, es una especie de manera de weón, tirarle como un manto encima a la obsesión que tienen con la pureza de la raza, y que Es lo que weón, hablamos al que comienzo, que al final es contraproducente. claro, es como, weón, seres humanos, es como, weón, preocúpate más de si el weón es simpático, no de si es como tú decías, un panchito, weón, o un Shaniqua, como, weón, ¿qué tanto les importa la weón? Weón, ya así casi de cerro, te cuento una que me dio mucha risa, hace no mucho, ¿cachai? Este personaje Disney, que era la Demi Lovato, tenía un programa de mierda de esos tipos, era Sí, como una especie de Hannah año Montana de los 2010, pobres por ahí. cuando éramos chicos. Y que Lovato, que como que supuestamente como que tenía harto arrastre con el público mexicano y que era medio latino, no sé qué. Salió la noticia que, bueno, de ahí descubrí que esta es como, bueno, es tonta como una puerta, que se hizo ese examen de genética Ya, y ella dijo, y lo tiró como noticia, y dijo, la verdad es que yo no soy mexicana, me hice el examen de genética
y soy en parte indígena americano y en parte española. Y los seres humanos con cerebro fue como, ¿y qué mierda creéis que son los mexicanos, imbécil? Claro, son una raza pura llamada Mexican. Sí, que Estaba ahí. weón, y nacen de la tierra como los Saibaimán de Vegeta, weón. ¿Qué mierda tiene en la cabeza esa mujer? No, y claro, lo de ella es justamente es un caso parecido al de Charlie Sheen, como que la abuela era mexicana, una cosa así. Ella tiene sangre mexicana, pero igual lejana, es como, o la bisabuela, una cosa así. Claro, pero se Eh, inventó esa weá como de que no, en verdad soy como... Le hizo así como la separación de como weón de lo que es o realmente, sea, pero la práctica sería... diseccionó su origen. Eso, diseccionó su origen, literalmente. No, tara mental. Pero eso es como, bueno, ahí tení los gringos con su... Eso es lo que entienden de los temas como del heritaje y, weón, la genética y todo eso. Bueno, nosotros hicimos eso mismo ahora de una forma lo más resumido que pudimos, pero es para demostrarle a la gente que nos ve justamente eso, que si los gringos, que son una sociedad muy estratificada racialmente, imagínense nosotros que acá reinó durante siglos el más amplio libertinaje sexual. Sí, pues, somos a fin de cuentas, somos todos una nación benetón. En el Porque, fondo, y quédense con esto para cerrar, yo creo que es la idea que tiene que prevalecer de esta conversación. Al final, todos somos hijos de una gran violación. puta, qué mala idea para cerrar, po, pero bueno, ya. Y es verdad, todos en América Qué Latina horror. somos, yo te aseguro, te lo doy firmado, si tú tienes un antepasado latino, bisabuelo, tatarabuelo latino, de alguna parte de Latinoamérica, en alguna parte de tu árbol genealógico una violación. De Francisco Aguirre, el Gengis Khan chileno. Así se llamará El, este episodio, weón. Francisco el Aguirre fue Genghis el Khan Gengis de la Khan. Serena. Eso, el Gengis Khan de No, la de Serena. Serena, Serena, el Genghis Khan de Serena. Ya, No, flaco, se cuidaba cortemos. allá las diaguitas escuchando los Vikings 5, ya, Para. Me haces editar de más. ya. Ya, Larry, Lucas, salió bueno. un saludo, que te vaya muy bien en Zapallar, Zapallar. Mira, nos faltó hablar de los changos. Zapallar fue zona de changos, y no me refiero a los... No, me refiero a un pueblo indígena. Un pueblo indígena de reciente redescubrimiento, en serio. Los Ah, ya, changos. no, no, no hay un pueblo originario ahí de los zapallarinos. No, 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 pero Zapallar estuvo ocupada por estos pescadores que hacían balsas de cuero de lobo, y que Los chonos. recientemente no, changos. Los Los chonos chonos tengo hacían entendido que eran talcas. las balsas de piel de Los lobo. chonos hacían talcas que eran distintas, pero también navegaban, Ah, ya, Los changos habitaban desde Arica hasta Valparaíso, en la franja costera, comiendo tampoco. pescadillo. Se alimentan bien, harto omega 3 y omega 6 Mucho omega 3. Por en eso su hasta el día de hoy dieta. tienen descendientes y van a tener un cupo en la constituyente, a pesar de que hasta diciembre del año pasado no sabíamos que existían, pero van a tener un cupo. Está bien, puta, la inclusión Muy bien. incluye también a bueno, los habitantes de Venus, también van a tener un cupo en la constitución si Está les muy bien. exigen. Como dijo Juan Cristóbal Guerrero, yo me identifico como Monteverde. Yo soy de la cultura Monteverde. Quiero mi cupo. Ya pues, Larry, los vemos. Nos vemos. Aguante Monteverde.